Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Aquí estamos un miércoles más para continuar y avanzar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido teólogo y misionero bautista. Pero antes de comenzar vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por estar juntos, Señor. Gracias por tu misericordia renovada. Queremos estar unidos en esta noche, Señor, alrededor de tu palabra, para que tú nos guíes, nos dirijas, Señor. Podamos ver el testimonio de nuestros primeros hermanos que batallaron y que trabajaron, se esforzaron para que el Evangelio llegara a muchos lugares. Padre, te queremos rogar que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos dé entendimiento en esta noche y que podamos, Señor, aprender y asimilar lo que dice tu palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendigo a cada oyente, a cada uno de aquellos que están participando en esta noche, a cada familia, Señor, que tú estés llegando con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el miércoles pasado rápidamente. Entre las cosas que habíamos visto nosotros era, ¿no es cierto?, estamos viendo cómo los apóstoles llegaron, Pablo y Silas llegaron a Macedonia. Habían comenzado ellos justamente llegando a Macedonia primeramente, y llegaron a Berea, ¿no es cierto? En Berea vimos la semana pasada que el Evangelio fue bien recibido por la gente de allí. Berea pertenecía también a la provincia de Macedonia y estaba ubicada a unos 65 kilómetros de Tesalónica. La ciudad tenía una colonia de judíos y una sinagoga, y Lucas quería mostrar y resaltar la nobleza de los judíos que estaban en Berea con la otra gente, con los otros judíos que habían recibido a Pablo y a Silas en Tesalónica y lo habían maltratado, ¿no es cierto? En Berea habían tomado su ciudadanía muy seriamente y participaban en la actividad de la ciudad. Lucas comunica la idea de que eran generosos, que eran liberales y de mente abierta. Estaban tan ansiosos de estudiar la palabra de Dios y recibieron con interés las palabras de Pablo. Bueno, luego vimos que en Tesalónica se había corrido la noticia de que los apóstoles estaban predicando la palabra en Berea, entonces mandaron un grupo para que alborotaran, ¿no es cierto?, el lugar también, así como hicieron en Tesalónica, para que la gente se volviera contra los apóstoles. Aparentemente hubo un gran número de nuevos creyentes que acompañaron a Pablo hasta la playa para protegerlo y para mostrarle su respeto y gratitud. Luego también vimos nosotros ya, que es lo que vamos a continuar viendo en el día de hoy, vimos nosotros el ministerio de Pablo en Atenas, vimos algunas cosas, algunos detalles geográficos, ¿no es cierto? Que primeramente Acaya, hablamos de Acaya, estaba muy unida a Macedonia, tanto políticamente como socialmente, luego se separó, y Atenas llegó a ser la capital justamente de Acaya. Y vimos nosotros que allí en Atenas nacieron los famosos filósofos Sócrates y Platón, Aristóteles, Zenón y Epicuro. Atenas era una ciudad libre cuya autoridad no estaba
en el demos, que le llaman en el pueblo, sino en un concilio conocido como el Areópago, que hoy vamos a ver alguna cosita, y el Areópago se refiere a un concilio, ¿no es cierto?, que tenía autoridad sobre lo que se enseñaba en la ciudad. Y luego comenzamos a ver el miércoles pasado también el testimonio de Pablo en la ciudad. Vimos nosotros que mientras Pablo recorría la ciudad, se sintió muy molesto al observar la cantidad de ídolos que había, y él, siendo un judío, ¿no es cierto?, aborrecía la idolatría. Y siguiendo su costumbre, Pablo entonces encontró una sinagoga judía y compartió allí el evangelio cada día de reposo con los judíos y gentiles temerosos de Dios. Bien, hoy vamos a continuar con el estudio y vamos a ver el encuentro que Pablo tiene con los filósofos griegos. Y para ello les voy a mostrar primeramente, ¿no es cierto?, el mapa, como para que nos ubiquemos dónde estamos. En este momento estamos en Atenas. Allí está Pablo en este momento, ¿no es cierto? Atenas, que es la capital, como dijimos, de Acaya. Y aquí nosotros podemos ver, les voy a mostrar ahora este cuadro nos habla a nosotros de las características principales, las características de las principales corrientes filosóficas en Atenas. Y vamos a detenernos en estas dos corrientes, estos dos grupos que habla el libro de Hechos, que son los estoicos y los epicúreos. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos, qué es lo que creían, qué es lo que enseñaban, y para que ustedes vean un poco con qué gente, digamos, estaba debatiendo Pablo en este momento. Bien, mientras Pablo caminaba, dice la palabra, y por el mercado y conversaba con la gente, pudo discutir con los filósofos estoicos, dice la palabra, y epicúreos. Bien, vamos a ver un poquito los estoicos. Los estoicos creían que el significado de la vida residía en el deber, en la obediencia a la ley y la virtud. Ellos decían que el hombre maduro y virtuoso no cedía a las emociones o pasiones, sino que vivía una vida de autocontrol y autosuficiencia. Ellos creían que un espíritu o poder universal guiado por la razón llenaba el universo, y el alma del hombre participaba de la inmortalidad del espíritu universal. En su punto de vista materialista y panteísta significa, ¿no es cierto?, que para ellos todo era Dios, todas las cosas creadas son Dios, eso dice el panteísmo. Entonces, en su punto de vista materialista y panteísta de la existencia, ellos creían que el espíritu era simplemente una materia refinada o una materia viva. La meta del hombre era vivir en armonía con la naturaleza, de la cual él era una parte. Esta meta se alcanzaba mediante una vida de deber y virtud y disciplina. Bien, vamos a ver un poco ahora los epicúreos, este otro grupo de filósofos. El epicureísmo había sido fundado por Epicuro justamente entre el año que él vivió entre el año 342 y 270 a.C. Jesucristo. Este punto de vista de existencia material para los justamente epicúreos hacía, digamos, imposible la inmortalidad humana. O sea que ellos no creían directamente en la inmortalidad del hombre.
La existencia estaba compuesta, ellos decían, de átomos materiales que formaban nuevas combinaciones constantemente. Los átomos eran indestructibles en sí mismos, pero las combinaciones estaban cambiando permanentemente. Dado que el alma humana estaba compuesta de una combinación de átomos materiales que se disipaban en el momento de la muerte, el alma, o sea, la personalidad, cesaba de existir en la muerte. Eso decía el Epicurio, aun cuando los átomos individuales continuaban existiendo. Otra cosa que decían los epicúreos es que la existencia humana con significado se limitaba a esta vida. La meta para cada vida era la felicidad o la satisfacción inmediata. Ellos decían que la felicidad era definida como la ausencia del dolor. Aunque el dolor venía al hombre, podía ser resistido con la felicidad. Los dolores fuertes eran breves, los dolores largos raramente eran severos. Ellos decían que el dolor nunca puede sentirse si la mente se abstrae. El placer, que es el principal bien de la vida, puede ser obtenido por quienes lo buscan sabiamente. Esto decían los epicúreos, ¿no es cierto? Ellos no defendían el placer sensual, pero podían dar una interpretación sensual a la máxima. Ellos decían, come, bebe y alégrate, porque mañana puedes morir. Bien. Vamos a continuar ahora con otra escena. Vamos a ver, nosotros vamos a leer la palabra ahora. Vamos a comenzar leyendo el versículo 18 y vamos a llegar hasta el versículo 21 primeramente y después vamos a ir en adelante. Capítulo 17, 18 al 21. Bueno, lo que vimos recién, ¿no es cierto? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bien, nosotros tenemos aquí el encuentro de Pablo con los filósofos, y debido al orgullo intelectual que tenían estos filósofos, ¿no es cierto?, atenienses, le dieron poca importancia a ellos a la filosofía cristiana, o sea, el punto de vista de una vida con significado que era el que estaba predicando Pablo. Algunos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo que leímos recién, ¿no es cierto? Una traducción literal de palabrero es que se refiere, la palabra, digamos, la traducción literal es levanta semillas. Los filósofos describieron a Pablo como un haragán, quien, como un pájaro picoteando semillas, se ganaba la vida
con las migajas que pudiera encontrar en el mercado. La descripción puede haberse referido al haragán literario que juntaba las migajas de conocimiento que otros dejaban y trataba de lograr una reputación ostentando lo que había juntado sin haberlo comprendido o asimilado para sí mismo. Otros filósofos, probablemente los estoicos, concluyeron que Pablo era un esclavo de los dioses Jesús y Anastasis. O sea, Anastasis, que quiere decir resurrección, de acuerdo a la prédica que estaban escuchando, ¿no es cierto? Y que estaba tratando de establecer un culto en Atenas. Los epicúreos no negaban la existencia de dioses, pero creían que los dioses estaban separados del mundo y no interferían en la vida de los hombres. Los epicúreos tenían poco interés en la religión, pero los estoicos eran los defensores de la religión. Dado que Pablo estaba presentando una enseñanza nueva, tenía que ser llevada ante el Areópago para que las autoridades de allí, ¿no es cierto?, determinaran si se le iba a permitir o no enseñar esta nueva doctrina. No se sabe si Pablo fue arrestado y acusado de introducir ilegalmente una doctrina extranjera o si los filósofos lo llevaron para obtener el permiso para su discurso y así poder escucharlo en su totalidad. El discurso de Pablo parece haber sido una combinación de una defensa personal con el testimonio del Evangelio. Bien, vamos a entrar ahora al sermón de Pablo, el sermón que Pablo da en Atenas, que es importante, aunque ya lo vamos a leer, pero yo quería antes leer, una crítica que se hace, que algunos estudiosos hacen al mensaje que Pablo da en el Areópago. Bien, algunos estudiosos o eruditos llegaron a la conclusión de que Pablo toma un enfoque equivocado en su presentación del Evangelio en Atenas. Y ellos se basan en una parte de la carta de 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2, donde Pablo dice: así que no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él después de Atenas se fue a Corintio, y algunos dicen que esta afirmación que hace Pablo en la carta a los Corintios es porque en el Areópago a él lo habrían repudiado. En realidad, en 1 Corintios, Pablo se estaba defendiendo a sí mismo contra la crítica de que no era él tan elocuente en el mensaje como lo fue Apolos. Concluir que Pablo fracasó en Atenas es hacer un juicio pobre, ya que su manera de presentar el Evangelio fue diferente, pero su audiencia, compuesta por filósofos, ¿no es cierto?, griegos, eruditos, difería grandemente de la gente a la cual él venía testificando previamente.
el sermón no indica que Pablo se propuso demostrar su propia sabiduría al presentar el Evangelio. Lo que sí revela es que Pablo consideraba a los que le escuchaban sus trasfondos y sus intereses al presentarle a Cristo como el Salvador. Vamos a leer ahora, vamos a leer desde el versículo 23 al 34, versículo 23 al 34. Capítulo 17, 23 al 34. Dice así la palabra: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Que Dios bendiga su palabra. Pero vamos a ver un poquito cómo encara este sermón. Vamos a ver la primera parte. Pablo comenzó su discurso observando que la gente era muy religiosa. Por lo tanto, era comprensible que estuvieran interesados en las enseñanzas extrañas. Su interés religioso estaba indicado por la cantidad de ídolos que rodeaban el lugar, ese que se llamaba el ágora, que eran como galerías. Pablo se defendió contra la acusación de que estaba introduciendo un dios extranjero, porque él había visto un altar con la inscripción al Dios no conocido. El Dios desconocido, que ya tenía un lugar en el panteón de Atenas, se haría conocer mediante la enseñanza de Pablo. Eso es lo que
digamos, él quiere decir allí. Pero sigamos. Por varias razones, Pablo enfatizó que Dios es creador. Primero, el creador del mundo y todo lo que en él hay no puede ser contenido en un templo hecho con manos humanas. Y ustedes saben que ahí en Atenas estaba lleno de templos. Lo segundo, el creador no depende de comida ofrecida en sacrificio por manos humanas. Él es demasiado grande para ser manipulado por el hombre y para depender del hombre. En realidad, el hombre depende de él para su vida, alimento y todas las cosas. Eso lo dice Pablo en el versículo 25. Dado que Dios es el creador de todas las cosas, todas las naciones son iguales y cada persona es responsable ante él, incluyendo los atenienses. Dice el versículo 26. Cada hombre es responsable de adorar a su creador. Eso lo aclara en el versículo 27. Y por último, cada persona ha llegado a existir por obra de Dios y depende de él para la vida. Seguimos analizando el sermón. Vamos a ver la segunda parte. Las afirmaciones de Pablo en cuanto a Dios como creador refutaron, o sea, digamos, se opusieron en numerosos aspectos a las enseñanzas de los estoicos y los epicúreos. Los epicúreos decían que Dios no había creado el alma del hombre, sino que esta era una configuración, como leímos, de átomos materiales, lo que decíamos recién. Los estoicos no creían que el alma humana debía distinguirse de Dios. Los epicúreos no estaban de acuerdo en que Dios hubiera creado el mundo. Pero los estoicos concordaban con Pablo en lo que él estaba diciendo en cuanto a que estaban de acuerdo que Dios creó el mundo. Las prácticas idólatras de los estoicos fueron desafiadas por la afirmación de que Dios no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas. No debe identificarse al Creador con los ídolos de oro y plata, cuyos materiales fueron creados por Dios. Vamos a ir. La afirmación de Pablo de que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación enfatiza que Dios participa en la vida humana, en contraste con lo que decían los epicúreos, que los dioses no se interesaban por el hombre y estaban separados del mundo. El hombre no solo se originó de Dios, sino que Dios es la fuente de su existencia, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice Pablo en el versículo 28. Dios no debe ser identificado con el panteísmo de los estoicos, o sea que todas las cosas son Dios. De acuerdo a sus propios poetas, el hombre es el linaje de Dios. El hombre es creado a la imagen de Dios, por lo tanto Dios es más semejante a la naturaleza humana que el oro, plata o piedra de los ídolos. Seguimos, vamos a ver la parte 3 del sermón. El Dios único que creó todos los hombres requiere que ellos vivan de manera justa y le adoren.
Aunque Dios ha tenido paciencia con los hombres que no tuvieran conocimiento de Él en el pasado, el tiempo ha llegado con la venida de Jesús, de que Él juzgará al mundo con justicia, conforme dice Pablo por aquel varón, en el versículo 31. Y la prueba de que Dios nombró al hombre Jesús para juzgar al mundo con justicia es su resurrección de entre los muertos. Y debido a las enseñanzas de los profetas, los judíos esperaban el día del Señor, cuando todo el mundo sería juzgado con justicia. Pablo estaba convencido de que ese día había llegado en Jesús, dado que Dios había demostrado mediante la resurrección de Jesús que Él era su ungido. Probablemente, los epicúreos se burlaron de la idea de la resurrección. Vieron que le dijeron, te vamos a escuchar en otra oportunidad, después te escuchamos con eso de la resurrección. Ya que creían que el alma se desintegraba en la muerte. Puede ser que los estoicos hayan sido más receptivos y hayan deseado oír acerca de esto otra vez. Algunas personas de ambos grupos pueden haber quedado convencidas del error de su filosofía. Sin embargo, el orgullo intelectual de los filósofos griegos fue una barrera que no se rompe tan fácilmente, ¿no es cierto? Bien. Lucas señala que algunos hombres se unieron a Pablo y dice la palabra que creyeron, entre los cuales nombra a un hombre Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, dice este versículo 34, ¿no es cierto? Contrariamente a lo que dicen, como decíamos recién, algunos eruditos, ¿no es cierto? Esta afirmación a nosotros nos da la impresión, esta información no da la impresión de que Pablo haya fracasado en su sermón en Atenas. Él no se propuso igualar el ingenio que tenían los filósofos griegos. Pablo solamente lo que hizo fue dar testimonio de que Dios levantó a Jesús de los muertos y llamó entre sus oyentes a que respondieran al mensaje arrepintiéndose. Dado que estaba hablando con hombres que no tenían conocimiento del Antiguo Testamento y que no lo aceptaban como autoritativo, es comprensible entonces que no apelara Pablo a las Escrituras ni a su cumplimiento en la muerte y en la resurrección de Jesús. O sea, no se detuvo a explicar con el Antiguo Testamento, digamos, la misión de Jesús. Pero lo importante es que yo quiero destacar lo siguiente. Quiero destacar el denuedo y la valentía de Pablo de pararse delante de gente que justamente estaba orgullosa de su conocimiento. Y lo que hizo Pablo fue presentar el Evangelio tal cual es, con claridad, diciéndole que es necesario reconocer al Dios que ellos tenían como el Dios desconocido. Ellos tenían que conocer a ese Dios y arrepentirse de sus pecados. Pero como nosotros pudimos ver, ¿no es cierto? Y en el pensamiento que estábamos viendo es que muchas veces el orgullo intelectual es muy difícil de derribar.
Y queridos hermanos, muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente estructuras que creemos que esas estructuras de nuestra mente son las correctas, son las que valen, nosotros tenemos la razón en lo que estamos pensando, y muchas veces pensamos que los demás muchas veces están errados. Seguramente como pensaban estos filósofos acerca de Pablo, o sea, probablemente hayan menospreciado y hayan menoscabado a Pablo estos intelectuales filósofos, ¿no es cierto? Pero, queridos hermanos, y muchas veces yo pensaba en esto, que actuamos nosotros de la misma manera cuando nosotros creemos que tenemos la justa, que la verdad la tenemos nosotros. Y queridos hermanos, el Señor, ustedes saben que al Señor no tenemos que acercarnos con orgullo ni con soberbia, sino que tenemos que acercarnos con humildad, reconociendo nuestras limitaciones, porque somos limitados, porque somos débiles, porque somos faltos. Tenemos que pedir a Dios que nos dé la gracia, que nos acerque su favor, para que nosotros podamos entender y comprender lo que es el camino de la vida eterna que Él nos vino a presentar y vino a traer a este mundo para que seamos salvos. Por eso, queridos hermanos, todo conocimiento intelectual humano sin Dios no tiene nada que hacer delante de la autoridad del Dios Todopoderoso Creador nuestro. Por eso, la única forma en que el hombre puede acercarse a Dios, lo vuelvo a decir, es a través de la humildad y de agachar la cabeza y reconocer a Él como el único y sabio Dios y arrepentirse. Que podamos entenderlo nosotros primeramente para después transmitirlo a otros, esto que estoy diciendo, ¿no es cierto?, de la forma como nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Muy bien, vamos a ver, le voy a pasar ahora rápidamente, le voy a leer, vamos a hacer un pequeño cuestionario de unas 10 preguntitas para que ustedes puedan repasar algunas de las lecciones que ya vimos. Tienen que ver con las lecciones 26, 27 y 28 y 29, estas últimas. Son 10 preguntas. Por ejemplo, la primera es: ¿quién gobernaba Macedonia cuando Pablo da testimonio en Filipos? Eso lo vimos en la clase 26, hay un cuadro de eso y ahí dice quién gobernaba Macedonia. Luego, ¿cómo fue la conversión de Lidia en Hechos 16? Eso fue, ¿no es cierto?, en Filipos. ¿Qué milagro ocurrió en Filipos? También vimos nosotros. ¿Qué hicieron los magistrados para declarar culpable a Pablo y a Silas en Filipos? Vamos a ir para abajo. ¿Cómo fue la conversión del carcelero de Filipos? Eso está en un cuadro en la clase 27. ¿Por qué, primeramente, el carcelero intentó suicidarse? Otra pregunta: ¿cómo respondió la gente de Berea a la predicación de Pablo? Algo dijimos al comienzo del repaso, ¿no es cierto? ¿Qué autoridad tenía el Areópago de Atenas? Esto ya es más nuevito, de la clase 28. La 9, ¿en qué lugares públicos dio testimonio Pablo en Atenas? Hay un cuadro en la clase 28 que nos dice por dónde anduvo Pablo primeramente predicando. Léanlo, o sea, no es solamente en el Areópago, en otros lugares también estuvo predicando. Y en la pregunta 10 es:
¿Qué habló Pablo en su sermón en el Areópago? Que es lo que hemos estado viendo hoy, ¿no es cierto? Referido al Dios creador, a esa parte que vimos del Dios creador. Muy bien. Vamos a dejar acá, vamos a continuar el próximo miércoles. Pueden ir viendo las preguntas, después vamos a ver cómo respondemos. Y vamos a orar a Dios pidiendo la bendición. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra que nos muestra la dedicación de estos varones, de estos hombres, a llevar tu palabra para que la gente se arrepienta, para que la gente se vuelva a ti, para que la gente te conozca, Señor. Vemos que Pablo fue a un lugar, Señor, el centro del conocimiento humano, como era Atenas, Señor, pero él allí pudieron recibir, Dios tuvo misericordia de ese lugar también para que recibieran la palabra de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, para entender que tú quieres, como leíamos recién, que tú quieres que todos se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor. Que podamos dar una idea clara, podamos nosotros transmitir, Señor, la verdad tuya de tu evangelio a aquellos que están necesitados, a aquellos que están, Señor, sin Dios y sin esperanza. Padre, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, Señor, este tiempo. Bendice a cada familia, cada hermano, cada amigo que está conectado, que esto que estamos estudiando pueda ser de bendición. Gracias, Señor. Guárdanos en tu amor y en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, nos vemos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos.